Una de las cosas que el ser humano no piensa es en el límite de su vida. Pensamos que, bueno, vamos a vivir para siempre, no tenemos en cuenta que nuestra vida tiene un lapso de tiempo que vamos a vivir y no tenemos presente que un día vamos a morir. Salvo cuando vemos alguna caravana fúnebre o cuando nos enteramos de una epidemia o de algo que está pasando a nuestro alrededor o personas que mueren cercanos a nosotros, entonces la muerte nos pega de frente en nuestra propia cara y empezamos a pensar, pero no pensamos muy profundamente porque el tema de la muerte no nos gusta. No queremos saber nada de ella. Y hay cuando aparece una manchita en la radiografía o algún problema en el estudio que nos hemos hecho, entonces empezamos a preocuparnos porque la posibilidad de la muerte siempre está cercana. Nunca, como en esta pandemia, he visto a tanta gente con miedo de morir. Y no solamente tener miedo, sino quedar paralizados por el miedo. Incluso hay gente que ha dejado de concurrir a las iglesias por el miedo a contagiarse, por el miedo a que si a lo mejor alguien me pasa algo y yo voy a morir. Pero ¿sabes una cosa? También vas al supermercado y hay mucha gente ahí. Así que la excusita de no voy para no contagiarme no sirve, y menos en la iglesia. ¿Sabes por qué? Porque en la iglesia Dios está para traerte la medicina que necesitas para tu cuerpo. La medicina no siempre es física, muchas veces es espiritual. Conozco personas que han sido atrapadas por el temor de una manera tal que han quedado bloqueadas emocionalmente. Ahora, la Biblia, que es la palabra de Dios, nos habla de la brevedad de la vida. Eclesiastés, el capítulo 3, dice que hay tiempo de nacer y tiempo de morir. La vida y la muerte están en las manos de Dios. ¿Y en quién confías para tu vida? ¿En Dios o te las arreglás vos por tu cuenta o en el médico que tenés o en la cobertura médica de tu aseguranza? ¿En quién confías? Nuestra vida está condicionada por la muerte. El Salmo 90:12 dice: enséñame a contar de tal modo nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. El hombre que no piensa que algún día va a morir toma decisiones muy equivocadas. Piensa que va a estar para siempre y que puede hacer de su vida lo que a él le parece y nunca va a tener que dar cuenta a Dios de nada. El Salmo 39:4 dice: hazme saber, Jehová, mi fin y cuánta sea la medida de mis días. Cuánta sea la medida de mis días. Solo Él la sabe. Vos no tenés un reloj de tu propia vida. No podés decir yo voy a morir. No, la vida está en las manos de Dios. Ezequiel 18:4 nos dice: he aquí que las almas de los hombres son mías. El alma que pecare, esa morirá. El límite de la vida está en el momento de la muerte, pero el pecado agrega un nuevo condimento, porque está establecido a los hombres que mueran una vez y después hay un juicio. Está establecido por Dios, no por ninguna ley del ser humano. Está establecido por Dios. El pecado nos ha separado de Dios y no nos da ninguna esperanza de salvación.
Por eso los dolores, las enfermedades, las angustias, el dolor de la muerte, en la vida de otros y en la vida de nuestra propia enfermedad conducente a la muerte. Si bien es cierto que recibimos las consecuencias de nuestros pecados, nos olvidamos de Dios, vivimos de nuestra manera, de acuerdo a cómo nos parece, de acuerdo a la rebeldía que hay en nuestro corazón frente a Dios. Cosas que no entendemos, pero se las tiramos en la cara a Dios. Dios, ¿por qué permitís esto en mi vida o en mi familia o en el trabajo o donde sea? Es cierto que recibimos las consecuencias de nuestros pecados, de nuestras mentiras, de nuestros engaños, de nuestras falsedades, de nuestras infidelidades, del sexo mal habido, del alcohol, de las drogas, de la vanidad, del poder, de la soberbia. Y la Biblia dice, antes de la caída es la soberbia, la altivez de espíritu. Dios condena a los soberbios. En el Nuevo Testamento el apóstol Pablo dice en Romanos 6:23 que la paga del pecado es la muerte. En 1 Corintios 15:26 dice que el último enemigo que será destruido es la muerte. Sí, la muerte es nuestro enemigo, pero Jesucristo la ha vencido. Cuando Él murió en la cruz del Calvario, venció a Satanás, venció la muerte, resucitó. Dios le levantó de los muertos y Él vive hoy y para siempre. Y quiere vivir en tu corazón, desde ahora y por toda la eternidad. Porque si no hemos confiado en Dios para la salvación de nuestras almas, Dios dice en Apocalipsis 21:8, los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Todos vamos a morir, ¿lo sabías? Si no estamos convencidos, tenés que saber que sí, que vas a morir. Usted y yo, te guste o no te guste, vas a morir. Hay personas que no quieren que hablemos de la muerte. Tienen aprehensión, por no decir temor, por no decir miedo a la muerte. La verdad es que no saben que les espera después de la muerte y el hecho de ignorarlo hace que tengan temores, pero aún así no se preparan para encontrarse con Dios. Y Amós 4:12 en el Antiguo Testamento dice, prepárate para venir al encuentro con tu Dios. Nos preparamos para muchas cosas en la vida, pero no nos preparamos para venir al encuentro con Dios. Sí, debemos prepararnos para encontrarnos con Dios, porque Dios es santo y no tolera el pecado, pero ama al pecador y quiere salvarnos de la condenación de nuestras almas. Para eso murió Jesucristo, para llevar nuestros pecados. Y fíjate que Dios es santo y no tolera el pecado, y cuando Jesucristo estaba en la cruz, estaba cargando con mis pecados y los tuyos. Por eso Dios le desamparó. Dios mío, ¿por qué me has desamparado?, dijo Jesús en la cruz. Pero el Padre, que es santo y que no tolera el pecado, tuvo que desamparar al Hijo para poder salvarnos a nosotros. El Cordero de Dios, Jesucristo, ocupando el lugar que yo y vos debíamos ocupar en una cruz. Dios es santo. Jesucristo muere en la cruz para que nosotros, creyendo en Él,
poniendo nuestra confianza en Él, que Él murió por mí, para salvarme a mí, tengamos vida eterna. Así que Jesús vino al mundo y murió en la cruz que yo merecía, en la cruz que vos merecías, para pagar por nuestros pecados. Pero la Biblia dice que Él hoy vive, Dios le levantó de la muerte. Y como Él vive, un día va a venir a buscar a aquellos que confiaron en Él. Este es otro límite de la vida para aquellos que todavía no han confiado en Jesucristo como su Salvador personal, y para aquellos que dicen que son cristianos, para servir a Dios. Si no lo estás haciendo, es el momento que tomes tu responsabilidad y hables a otro de la nueva vida en Jesucristo, de cómo Dios les ama, de cómo Dios quiere librarles de los vicios, de las aflicciones, traer paz a sus vidas, darle una nueva razón para vivir. La venida de Jesucristo en la cruz en Mateo 24:3 nos da un nuevo límite para la vida del hombre. Cuando nosotros miramos las cosas que pasan en el mundo, las vemos como un video, como si le pasaran a los demás y a nosotros no nos fueran a pasar. Pero la realidad de la vida es que la muerte está adelante y nosotros tenemos que estar preparados. En la creación de Dios, todo tiene un para qué. Dios es el Señor de la vida y de la muerte. Él dispone de acuerdo a su plan. El hombre debe escucharlo, porque el hombre es creación de Dios. Él es nuestra autoridad. Cuando Jesús resucitó y ascendió al cielo, de acuerdo a Hechos 1:11, los ángeles dijeron que este mismo Jesús, como le habéis visto ir al cielo, así volverá un día. Y volverá, como lo dice la Biblia, para buscar a aquellos que han puesto su confianza en Él, para llevar a aquellos que han creído en Él a su presencia, para vivir para siempre con el Señor. Muchas personas se admiran de los hechos que están sucediendo, pero estas son señales que Dios ha preparado para que nos demos cuenta que tenemos que estar listos para encontrarnos con Dios. Muchas personas, cuando se enteran de estas cosas que pasan y que van a pasar, llenan iglesias buscando a Dios. Pero ¿sabe una cosa? Las iglesias no salvan a nadie. Las religiones tradicionales no salvan a nadie. Nuestra iglesia, las supersticiones, las brujerías, no salvan a nadie. Jesucristo es el único que puede salvar al hombre y darle la paz a su corazón que necesita. Miren, vivimos distrayéndonos porque tengo poco trabajo, porque no me alcanza el dinero, porque las cosas en mi familia no se solucionan, porque hay incertidumbre, porque hay inseguridad en la calle, porque hay violencia, porque hay muerte. Dios dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas serán añadidas. ¿Estás preparado para encontrarte con Dios? Algunos dicen, yo voy a la iglesia, me crié en un hogar cristiano, conozco la Biblia, vengo a las reuniones. Pero ¿sabes una cosa? Ninguna de estas cosas te salva. Solo Jesucristo puede salvar tu alma de todos tus pecados. ¿Cómo me preparo para encontrarme con Dios? Dice la Biblia, aquellos que somos cristianos, 2 Corintios 5:15, y por todos murió, para que los que viven
ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Es necesario que vos que decís que sos cristiano, lo muestres a los demás, hables a los demás. No te rindas al miedo, a la vergüenza o al qué dirán. Ponete en las manos de Dios y hacé que seas una bendición para otras personas que no conocen a Cristo. Y si no tenés a Cristo en tu corazón y estás escuchando estas palabras sobre la brevedad de la vida, quiero decirte que ahora mismo, ahí, en el lugar donde estás, podés decirle a Dios que te perdone y que venga a vivir a tu corazón. ¿Querés hacerlo? Hacé una oración muy sencilla. Cerrá tus ojos para no distraerte y decile a Dios en lo profundo de tu corazón: Dios, yo me arrepiento de mis pecados. Quiero que vengas a vivir a mi corazón. Yo te necesito en este momento. Te acepto como mi Salvador personal. Y si lo haces, si lo hiciste, quiero desearte que Dios te bendiga.